Bienvenidos un martes más al Rincón de la Salud a través de Natural al Rincón del Naturópata. Nos está viendo en nuestra web www.rincondelnaturopata.es. Un saludo para toda la audiencia de Onda 3 Radio, Sintonía Deportiva Radio y Activa Radio y para todas las emisoras que os hacen llegar nuestro programa. Apurando los últimos días de diciembre ya, pero que se nos va. Último programa del 2020 y seguimos aprendiendo cosas. Seguimos dando información interesante como la que daremos hoy. Si te hablo de alquimia aromática, ¿qué viene a tu mente? Con alquimia pensamos en química, aromática, en perfume, en aromaterapia. Luis Rodero, muy buenos días. Ilumínanos, porque ¿qué es esa alquimia aromática? Y bueno, antes de nada, tú eres naturópata y terapeuta. ¿Cómo se mete un naturópata en estos temas? Pues nada, muy buenos días y bueno, antes que nada, pues como siempre, agradecerte y sobre todo pues animarte a que sigas haciendo esto porque la verdad que es una labor muy interesante para Muchas dar a gracias. conocer estas cosas. Bueno, pues yo sigo siendo naturópata desde que empecé a trabajar prácticamente, porque empecé con 18 años, aunque con 16 ya estaba en este mundo de las terapias naturales por una cuestión personal, una experiencia propia. Y siempre ha sido una cuestión más que nada de aprendizaje, de investigación, de intentar descubrir nuevos campos, que es quizás pues una de las características de muchos de los que somos naturópatas, ¿no? Que somos inquietos y nos gusta buscar un poco más allá de lo que nos cuentan oficialmente, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues fue una serie de coincidencias la que me llevaron a enamorarme de los aromas, de los aceites esenciales. Y durante mucho tiempo he podido practicar la aromaterapia como una de mis principales terapias dentro de la consulta y también a nivel personal y en formación con diferentes escuelas que he podido tener el honor de poder hacer formaciones y cursos por varios puntos de España y de fuera de España. El hecho de llegar a alquimia aromática es simplemente una cuestión de lo que es en sí la alquimia, la transformación, la evolución, ¿no? La alquimia, como tú muy bien has dicho antes, se asocia mucho con la química. Y la química la hemos dejado como un poco muy censurada o dejada solamente en manos de aquellos que saben de química. Pero realmente, tú como naturópata lo sabes, al final todos tenemos la capacidad de crear y de transformar en nuestra vida. Y eso es la conjunción entre la alquimia y la aromaterapia o los aromas, es lo que ha dado a nacer pues, la alquimia aromática. Cuando a mí me hablas de alquimia aromática, yo realmente no sé si enfocarme o si a mi mente viene aromaterapia mezclado con alguna cosa más. Explícame qué es eso, porque no me queda claro. Vale, sí, realmente es un concepto que como tal, al menos yo no he encontrado en mi investigación este concepto como tal. Entonces, sí que es normal que sea un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Es verdad que en los últimos años ha habido un boom enorme de la aromaterapia. Ahora mismo, ¿quién no conoce la aromaterapia, no? Sea de una forma o de otra, aunque sea a nivel pues, más oficial, ¿no? Todas las marcas de perfumes, todas las marcas de productos para hogar, cosmética, están introduciendo la aromaterapia continuamente. Entonces, la aromaterapia al final se define como el aprovechamiento de las propiedades terapéuticas de los aceites esenciales y aromas para la salud, básicamente. La alquimia aromática, la diferencia es que se basa mucho más en el origen de todo lo que tiene que ver con la investigación de las plantas y de los efectos sobre nosotros, y no solamente sobre la salud, sobre una forma tan moderna de utilizar la aromaterapia, que es básicamente como si fuera un medicamento. Es decir, te duele la cabeza, pues usa aceite esencial de lavanda o aceite esencial de menta. En este caso, la alquimia, con ello tratamos de recuperar ese espíritu de la quinta esencia, de todo lo que es la parte más casi mágica de los aromas y de las plantas, en la influencia en nuestra persona, en nuestro ser, de una forma más compleja, más holística, que solamente pues, la parte de salud, que sería la aromaterapia. ¿Qué aplicaciones tendría esta alquimia aromática? Mira, pues si me permites, voy a compartir una pantalla para que podáis ver un poco cómo nosotros lo planteamos. Básicamente lo primero, si lo estáis viendo ahí, es reconecta y transforma tu vida.
Y es que lo de reconexión para mí es una cosa, pues es que es como una misión vital, ¿no? Porque al final todos los acontecimientos que estamos teniendo los últimos meses especialmente, pero también los últimos años, o sea, aparte del tema de pandemias y demás, los últimos años cada vez estamos desconectando más de otras personas, desconectando más de nosotros mismos a través de conexiones como las redes sociales, ¿no? Que sí que pueden ser muy útiles porque conectan con otras personas que quizás no tendríamos en nuestra vida habitualmente, pero es verdad que la tecnología hasta cierto punto nos está llevando a desconectar de nosotros mismos, de nuestra Tierra, del universo. Y eso también es el objetivo un poco de la alquimia aromática, reconectar esas sensaciones, reconectar nuestro cuerpo emocional, nuestras emociones, nuestra energía con nuestro ser en el día a día y con ello pues transformar nuestra vida. Porque al final, lo hablaba con una amiga el otro día que participa también en este curso, que es como si viviéramos una versión extendida de la vida, ¿no? Cuando empezamos a conectar nuestras emociones y demás, porque parece que hemos sintetizado las emociones a unos simples, pues eso, sensaciones, pero las emociones cuando empiezas a vivirlas de nuevo es como una reconexión muy potente y hace que veas todo en la vida de otra manera, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros tratamos de enseñar con la alquimia aromática es cómo aplicarlo a nuestra vida. Entonces, para eso, pues sí que estudiaremos un poco el origen de la alquimia y de la aromatología. Hablamos de aromatología, es por lo que te he dicho antes, ¿no? Lo de la aromaterapia y la aromatología. Quizás la aromatología sí que defina mejor todo lo que son los tratamientos de los aromas, de los aceites esenciales, no solamente para la parte más saludable y más casi médica, sino mucho más de una forma más holística, más compleja, ¿no? Entonces, la base de la alquimia es que nosotros conozcamos la materia prima con la que trabajamos. Estamos diciendo que la alquimia nos lleva a una transformación, una reconexión. Y para ello sí que vamos a estudiar pues todo lo que es, qué es la materia prima con la que vamos a trabajar, ¿no? La alquimia. En la alquimia tradicionalmente se trabajaban con los metales, se trabajaba con los planetas, se trabajaba con todo. Realmente cualquier cosa que sea continuar con los ciclos de la naturaleza normales, los ciclos que hacen que una cosa se convierta en otra, los ciclos que hacen que una semilla se convierta en un árbol, ¿no? Básicamente. Esto aplicado a la vida, para ello tenemos que conocer cuál es esa materia prima, si no, no podremos utilizarla de una forma eficaz para conseguir esa transformación, esa evolución que queremos conseguir. Entonces tendremos que conocer pues, las plantas y también nosotros, ¿no? Nuestro ser. Eso que vemos, que es básicamente lo físico del cuerpo, y aquello que no vemos, que pues tanto nuestros pensamientos como nuestras emociones, como nuestra energía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la alquimia aromática según nosotros la vamos a empezar a enseñar ahora? Lo primero, pues es lógico, ¿no? Si tenemos cualquier dolencia física, cualquier desequilibrio en nuestro organismo, pues aprender cómo estas plantas pueden impactar en nosotros de una forma que crean esta transformación para buscar el equilibrio y buscar también maximizar nuestro potencial físico, estar al 100%, como le dicen, ¿no? Pero es que ese 100% a veces ni siquiera lo conocemos, porque estamos siempre un poco como con ciertos límites autoimpuestos, ¿no? Y la alquimia no conoce los límites, que es lo bueno que tiene, ¿no? Después, que para mí es la parte más esencial de la alquimia aromática, es el impacto sobre nuestras emociones. Y es que esto, si quieres, ahora lo comentamos un poco más, pero es simplemente decirlo, ¿no? Que al final esa incapacidad emocional, esa casi analfabetismo emocional que tenemos muchos actualmente, porque no nos han enseñado a sentirlas, a no juzgarlas, esas emociones. Cuando tú hueles un aroma, cuando tú hueles, haces una mezcla, haces una sinergia, que es como se suelen llamar las mezclas entre aceites esenciales, y las aplicas sobre ti o las hueles o simplemente mientras lo estás haciendo, esas sensaciones que tienes son sensaciones puras, son sensaciones que no dependen de tu mente y de cómo las entiendas, ¿no? Entonces, para mí esto es una de las partes más interesantes de la alquimia aromática. Y por último, la alquimia energética, que al final hay que reconocer que para que nosotros estemos funcionando tiene que haber una energía y esa energía tiene que estar fluyendo. Entonces aquí, de hecho, pues lo ejemplificamos un poco con el Metatron, porque sería uno de
de las figuras geométricas que más ejemplifican la fluidez de la energía, y junto con el árbol de la vida, junto con tantas ellas, ¿no? Entonces, todo esto, pues básicamente sería un poco lo que estamos enseñando con alquimia aromática, son los conceptos básicos, pero que dentro de cada uno de ellos, pues lo básico y lo esencial es que los sintamos, no solamente que los entendamos, ¿no? Que es el objetivo al final de la alquimia es este, que el cambio no sea simplemente añadir información, sino sentir esos cambios. Estamos hablando de alquimia aromática. Yo entiendo que no es una terapia, sino una formación que nos ofreces, ¿verdad? Sí, a ver, en principio la alquimia aromática no la hemos desarrollado como una terapia exclusivamente, básicamente para que podamos también abrirlo a cualquier persona que esté deseando ese cambio, esa transformación en su vida. Pero obviamente también está dirigido a profesionales, es decir, no importa si eres profesional o eres una persona que simplemente quiere aprender y quiere desarrollar su potencial de vida con esta herramienta, con los aromas, pues es ideal para ambos casos, porque después la aplicación en las consultas de naturopatía es una cosa que, bueno, yo llevo bastantes años haciéndolo y la verdad que estoy muy satisfecho con lo que he podido ir aprendiendo, ¿no? Sobre esto. Para los que ya son naturópatas o terapeutas, ¿qué me recomendarías o qué nos recomendarías? ¿Por qué tenemos que meter esta herramienta más en nuestro trabajo diario? Porque es interesante. ¿Qué nos va a costar? Mira, yo te voy a contar mi experiencia, porque al final, bueno, esto de la alquimia aromática es un poco el fruto de, primero, los más de 12 años que llevo trabajando como terapeuta, pero también los últimos, sobre todo, 4 o 5 años han sido de una investigación profunda y sobre todo muy personal, ¿no? Esto quizás que estoy hablando ahora es la primera vez que lo hablo además en público y sería pues como mi parte más personal, más íntima, porque al final es exponer todo aquello que durante tantos años he ido comprobando en mí mismo. Entonces, cuando empiezas a aplicar la alquimia aromática en tu vida y puedes también compartirlo con personas que confían en ti, que al final, tú lo sabes, ellos son al final nuestros grandes maestros, porque nosotros aprendemos mucha teoría, pero luego cuando estás delante de una persona que pide tu ayuda, es como, vale, ahora es cuando tengo que aplicar estas cosas y muchas veces darte cuenta que todo lo que has aprendido casi hay que darle la vuelta porque esta persona tiene unas características diferentes y es así, ¿no? Entonces, ¿qué puede aportar esto para un terapeuta? Pues, sobre todo una conexión que si tú trabajas esa conexión contigo mismo, contigo misma, si estás trabajándola, al final cuando llega la persona a tu consulta, se sienta enfrente y cuenta las cosas que le preocupan, tu facilidad para conectar con ella a un nivel mucho más profundo y por lo tanto de poder ayudarla, incluso sin darle nada, o sea, simplemente con el hecho de que haya venido y que tengáis esa conexión, es algo realmente poderoso. Es una cosa que reconozco que para mí también las consultas desde que trabajo con este método pues han sido mucho más satisfactorias, mucho más, no sé, es que cambia, es lo que te decía antes, es una sensación de tener una conexión mucho más allá. Haces relaciones, haces amigos con las personas que vienen, pero porque realmente estás vibrando una frecuencia muy similar y muy superior a lo que de primeras, de entrada, te puedas encontrar. Para los profesionales que quieran acceder, ¿hace falta alguna formación pues, previa, por ejemplo, en aromaterapia, en aromatología, no sé, algún requisito previo? ¿Conocimientos que tengas que tener? Mira, yo en esto sí que en los últimos años también ha habido un cambio en las formaciones que hacíamos, porque antes sí que pedíamos ciertos conocimientos previos de muchas cosas, pues de anatomía, por ejemplo, sí que es súper útil, ¿no? Pero también lo vamos a estudiar de alguna forma en el curso, desde otro punto de vista. Y también de aromaterapia, bueno, siempre es bueno, pero ahora mismo, como te digo, ya la mayoría estamos en contacto con algo de la aromaterapia, por lo menos, ¿no? Pero la verdad es que no es necesario. No me gusta ser muy excluyente en este tipo de cosas. Entonces, si hay una persona, sea profesional o no, que no tiene ni idea de este campo, lo va a aprovechar tanto como aquella que ya está en el mundo de la aromaterapia o de la salud. La idea es, sobre todo, que sea una formación que impacte mucho en nuestra parte más de conexión y emocional, como te decía. Entonces, realmente el conocimiento está ahí. De hecho,
daremos un montón de información por escrito que puedan acceder online siempre que quieran para poder tener esas bases, pero no es realmente lo más importante de la alquimia. Para mí que te estoy escuchando, no soy profesional, pero bueno, me atrae este mundo, me estás despertando además esa curiosidad porque me estás transmitiendo ese interés y esa pasión con la que lo estás viviendo tú. Eso se transmite y eso a mí me está llegando. ¿Qué me puede aportar a mí en mi vida diaria el hacer esta formación contigo? Pues mira, yo creo que lo primero que se suele percibir cuando empiezas a entrar en este tipo de formaciones es una tranquilidad muy grande. En el sentido, por ejemplo, de que tienes herramientas que conoces, que sabes cómo utilizarlas. No es una herramienta que tienes que leer el prospecto para saber lo que tienes que hacer con ella, sino que ya has sentido, ya es valorado en tu cuerpo, ya has visto qué sensaciones te transmite. Entonces, cuando vienen épocas difíciles, da igual que sea física, de una amenaza, ¿no? Pues a tu salud, ¿no? A tu sistema inmune o cualquier cosa. Tienes herramientas que puedes contar con ellas y puedes apoyarte en ellas. Pero también a nivel de estrés, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no tiene, aunque tengas una vida casi perfecta, ¿no? Siempre vas a tener pues el disgusto, algo burocrático, una factura que no esperabas, cualquier cosa que pueda alterar tu momento. Y en ese momento el hecho de tener estas herramientas que ya has comprobado cómo te sientan y poder acudir a ellas de una forma sencilla y rápida y sentir eso en tu vida, pues es una tranquilidad. Es como decir, oye, tengo un seguro de vida, ¿no? Pero a otros niveles, no solamente a nivel económico. ¿Cuál sería el método de formación? ¿Es online? ¿Cómo se hace? ¿Qué se va a estudiar? Mira, en principio, este curso que lanzamos ahora, este año 2021, o sea, justo cuando empecemos el año, eh, es un curso 100% online. Son 11 meses en los que tendremos 2 sesiones en vídeo, más todo el material que hay. Y luego, además, en cada trimestre hay un masterclass, que serían pues estas clases, ¿no? Que se hacen extra, que lo harán algunos colaboradores también del curso, antiguos alumnos y personas que trabajan conmigo sobre temas muy interesantes, ¿no? Y es verdad que al final del curso depende, eso va a depender un poco de la situación de cómo estemos en este momento, pues para poder reunirnos físicamente, pero sí que queremos proponer en los diferentes puntos en los que normalmente pues tenemos alumnos, que suelen ser pues básicamente los países de habla hispana. Tenemos tanto España como México, Argentina, Chile, Perú, son los que más, Colombia también, los que más nos siguen normalmente. Sí que vamos a proponer un encuentro presencial en el que podamos poner en práctica lo que vayamos aprendiendo en este curso. Pero ya te digo, eso dependerá un poco del estado que estemos dentro de 12 meses. De la situación, quién sabe. Sí, no, ahora mismo nosotros no. Entonces, pues bueno, lo tenemos previsto, pero tampoco la formación son 11 meses online y en ello pues trataremos de acercarnos mucho a las personas, que sea una formación muy cercana, tanto por mi parte como por la parte de las personas que colaboran conmigo, a los alumnos, que no se note como algo lejano, porque al final esto es una cuestión muy emocional, muy energética y no es simplemente un libro, ¿no? Que puedas comprar. Bueno, a mí me estás convenciendo con este curso, con esta formación, pero yo quiero saber más. Si me matriculo, si me decido hacer esa formación, ¿qué voy a tener que estudiar? ¿Anatomía? ¿Aromatología? Mira, pues empezaremos por los orígenes, porque al final, si no entendemos los orígenes, es muy difícil saber de dónde viene la alquimia, de dónde viene el uso de los aromas, ¿no? Entonces, el principio es entender qué significa la alquimia. Tú lo has dicho desde el principio, que al final o conectamos mucho la alquimia con la química, y es verdad, ¿no? De hecho, el primer laboratorio que se conoce, de laboratorio como conocemos ahora, fue un laboratorio alquímico. Y a su vez también, o sea, los primeros en inventar un alambique para hacer una destilación fueron los alquimistas. Entonces, ahora pues conocemos esa parte, esta parte más material, más física de una persona dentro de un laboratorio haciendo sus mezclas y haciendo sus destilaciones. Pero la alquimia en su origen era mucho más allá. De hecho, se ha considerado una ciencia oculta, una de las primeras ciencias que se desarrollaron en la civilización más moderna. Y es que se juntaba, por decirlo así, la magia
con la ciencia, de una forma muy interesante, porque ahora se consideran ciencia muchas cosas que hace unos 30, 40 años eran magia. Entonces, claro, hay cosas que leemos en la alquimia, aprendemos, vemos lo que querían hacer. Supongo que habrás escuchado las bases de la alquimia, al final siempre era como conseguir el oro, ¿no? O sea, transformar el plomo en oro era como un poco el objetivo del alquimista. Lo que pasa es que en aquella época había mucho oro. No tenía mucha lógica, ¿no? Que persiguieran tanto el oro. Claro, ahora sí, ¿no? Ahora todos nos fijamos en lo del oro porque, claro, no lo hemos visto la mayoría como se veía antiguamente, ¿no? Entonces, parece que el objetivo máximo es una cuestión que es prácticamente irreal e imposible, que es conseguir de plomo oro. Sin embargo, ellos lo que querían era conseguir la pureza, ellos querían conseguir pues la elevación, la ascensión del espíritu en todas las facetas, ¿no? Entonces, la alquimia era una ciencia, pero también era una filosofía. Sobre todo, los alquimistas eran sobre todo filósofos. O sea, desde el antiguo, quizás uno de los primeros referentes de la alquimia, que es Imhotep, el egipcio, que aprendía a mezclar cosas, pero sobre todo de una forma también yendo a una parte más espiritual, o sea, lo material con lo espiritual, unir de nuevo la ciencia con el espíritu. Todo esto, pues, sabemos que hay muchas iniciativas últimamente para hacer esto y creo que es un gran momento para recuperar estas técnicas de la alquimia y poder reconectar. Al final es esto, ¿no? Reconectar nuestras partes, desconectar de esas enseñanzas que nos decían que lo físico es físico y se lo tenemos que dejar en manos de otros, sino que también nosotros podemos hacernos responsables de todo ello y hacerlo de esta forma. Entonces, lo primero que aprenderemos pues, son estas bases de la alquimia y de todo lo que es la parte de la aromatología, de los primeros maestros que nos enseñaban la alquimia y tanto el uso de las plantas aromáticas. De ahí, bueno, pues vamos a pasar a la parte más científica, a la ciencia pura, ¿no? Ahí tendremos una masterclass de una colaboradora que se llama Beatriz y ella ha estudiado química, pero bueno, lo ha estudiado además con una mente muy abierta. Y ella nos va a enseñar cómo es la química de los aceites esenciales, algo clave para entender aquellos que son más fáciles de usar, o sea, que podemos usar con más tranquilidad, y aquellos que tenemos que tener extra precaución. Al final todos tenemos la imagen del laboratorio en el que mezclamos dos líquidos y explota. A ver, con aceites esenciales no nos va a pasar, pero es verdad que hay cosas que tenemos que tener muy en cuenta, como que hay aceites que no podemos aplicar sobre la piel puros o que no podemos ingerir. Depende Dejar ese de... concepto claro que los aceites esenciales no son inocuos y que pueden traer muchos problemas mal usados. Es exacto, o sea, esta es la cuestión, mal usados, ¿no? O sea, al final no es tanto cuestión de peligro, sino de desconocimiento. Al final son la mayor concentración de principios activos en una planta aromática. Es decir, la destilación lo que hace es extraer todos aquellos principios activos. Principios activos, bueno, que es una palabra como que estamos muy acostumbrados, pero al final es esa molécula pequeñita que hace un efecto sobre nuestro cuerpo. Pero es que aparte de esto, en la alquimia se entendía que cuando tú destilabas una planta, no solamente extraías sus principios activos, que queda muy moderno, sino que extraías su espíritu, que es la quinta esencia, que es de donde proviene pues toda esta parte de la aromaterapia más esotérica, no solamente la parte más médica, ¿no? Entonces, cuando extraes un aceite esencial, tienes que tener en cuenta que sus moléculas están muy concentradas y por lo tanto, en un mal uso puede ser peligroso. Y ahí es donde entra la parte química, que es donde lo vamos a estudiar bien para tener esas bases, para tener la tranquilidad de poder utilizar los aceites esenciales sin ningún problema. Porque si sabes los que puedes y no puedes usar en la piel o ingerido o en la bañera o para inhalación, vas a tener mucha tranquilidad a la hora de hacerlo. Bueno, pues a partir de ahí ya es que vamos a empezar con, como enseñé antes en la página web, con las aplicaciones más físicas de los aceites. Porque al final, quieres que no, el dolor es un aviso. O sea, al final, si no nos duele, es muy poco probable que vayamos a acudir a un terapeuta. Y si nos duele y lo solucionamos con poca cosa, normalmente tampoco vamos a poder acudir a alguien que nos ayude. Pero en el momento que algo se presenta incómodo en nuestra vida y nos impide hacer una vida normal, ahí es cuando acudimos a pedir ayuda. Y ahí es donde estudiaremos todos esos desórdenes, desequilibrios
en lo físico que se pueden ayudar a volver a ese equilibrio con las plantas aromáticas y la alquimia. De ahí pasaremos a las emociones y finalizaremos con la parte energética. Pues yo te lo compro de verdad. Para los profesionales, un regalito más que incluir en esa carta a Papá Noel o los Reyes Magos, esa formación. Para los que no sois profesionales, os invito a descubrir este mundo fantástico, el mundo de la alquimia aromática. Muchísimas gracias, Luis. De verdad que fascinante. A mí se me ha pasado el tiempo volando y nos tenemos que ir. Sí, muchísimas gracias a ti por lo que te he dicho antes, por la difusión y por el apoyo que realmente se nota y se siente muy bien. Pues muchísimas gracias, de verdad. Felices fiestas. Vamos a despedir por fin este año 2020 y que el 2021 sea de verdad un nuevo año. Salud para todos. Gracias por estar ahí un año más y nos vemos en el siguiente. Seguid atentos a la web www.elrincondelnaturopata.es y en redes sociales El Rincón del Naturópata y con Amare Guirado, que os contaremos muchas cosas, esas recetas de Navidad que tanto os gustan. Nos vamos de vacaciones, pero nos vemos en enero, así que no faltéis. Paso lista. Sin ti no podría caminar, no podría imaginar.